Mi esposo de 5 años. Trajo a casa a su amante y su hijo. Después de 5 años de matrimonio, mi esposo, Diego, regresó de un viaje de negocios de 6 meses con su primer amor, Ximena, a su lado. Ximena ya estaba con más de 3 meses de embarazo. Diego dijo que su vida era difícil y que quería que se quedara en nuestra casa temporalmente. Me negué, y Diego me dijo que no fuera desagradecida. El tono de su voz estaba lleno de desprecio, como si hubiera olvidado que esta mansión era de mi propiedad. Toda su familia vivía a costa mía, aprovechándose de mis recursos. Esta vez, decidí cortar todo el apoyo financiero. Sonreí y llamé a mi asistente. Prepara los papeles del divorcio de inmediato. Un hombre que se casó por interés tiene el descaro de traer a su amante a casa abiertamente. Había estado esperando con ansias el regreso de Diego, después de 6 meses de viaje. Desde temprano en la mañana, había organizado todos los pequeños regalos que le había comprado en los últimos meses. También le pedí a doña Inés, nuestra ama de llaves, que preparara una mesa llena de sus platos favoritos. En ese momento, la puerta principal se abrió, y Diego apareció con el brazo alrededor de su exnovia. Me quedé en shock. Ximena caminó hacia mí con una sonrisa, acariciando suavemente su vientre ya prominente mientras me saludaba. «Lucía, ¿cuánto tiempo, no?» Mientras miraba su vientre visiblemente embarazado, una ola de ira me invadió. Ximena pareció notar mi cambio de humor y rápidamente se acercó a mi lado, sujetando mi muñeca mientras decía con una voz dulce: «Lucía, por favor, no te enojes. Todo esto es culpa mía. Si quieres culpar a alguien, cúlpame a mí. Por favor, no lastimes a Diego». Las simples palabras de Ximena me golpearon como un rayo. Yo aún no había dicho nada, pero Ximena ya lo había confesado todo. Diego estaba observando mi reacción todo el tiempo, listo para intervenir y proteger a Ximena en cualquier momento. Apreté los puños y lo miré fijamente, preguntándole: «¿No tienes nada que explicar?» Ante mi pregunta, suspiró y le dijo suavemente a Ximena: «Déjame llevarte a escoger una habitación primero. Yo me encargo de esto». El tono amable de Diego me dejó atónita. En nuestros 5 años de matrimonio, nunca me había hablado de esa manera. Bajo mi mirada fija, ayudó a Ximena mientras subían las escaleras. El chofer trajo 3 grandes maletas. Parecía que Ximena había mudado la mitad de su casa a la mía. Aunque Ximena parecía estar incluso más saludable que yo, Diego la trataba como si fuera una muñeca frágil. Me desplomé en el sofá, esperando a que Diego acomodara a Ximena y me diera una explicación. Mientras escuchaba las irritantes risas provenientes del piso de arriba, estaba a punto de subir cuando sonó el timbre. Doña Inés, quien había estado conmigo desde que era joven y conocía bien mi temperamento, hizo una pausa para evaluar mi reacción. Al ver que no la interrumpí, continuó: «También dijo que todos los gastos relacionados con el embarazo serían pagados por usted. Ya que usted no puede tener hijos, al menos puede participar y vivir la experiencia». En ese momento, mi rostro se puso pálido. Ajusté las mangas de mi camisa y pregunté: «¿Hay algo más?». Doña Inés añadió: «Dijeron que, como usted no tiene hijos, todos sus bienes pertenecerán a ese niño en el futuro». No pude evitar una risa irónica. Toda esta familia realmente sabía cómo hacer cálculos precisos. Aunque estaba furiosa, no lo demostré. Sabía que aún no era el momento adecuado. Doña Inés me preguntó qué quería hacer a continuación, y yo simplemente sonreí, diciéndole que continuara como siempre. Trajo mi almuerzo, y después de comer, me senté cerca de la ventana de mi habitación, mirando hacia abajo. En ese momento, Diego estaba saliendo con Ximena. Los recuerdos inundaron mi mente. Hace 5 años, también en una tarde como esta, regresé a casa llorando y haciendo un berrinche con mis padres, diciendo que solo me casaría con Diego. Mis padres ya tenían en mente a un candidato ideal: Alejandro Solares, el único hijo de la familia Solares. La familia Solares ocupaba una posición destacada en Ciudad de México. Alejandro y yo éramos vecinos desde la infancia, y mis padres siempre habían tenido una gran estima por él, invitándolo con frecuencia a cenar en casa. Pero yo nunca sentí nada especial por Alejandro. Después de conocer a Diego, entregué mi corazón a él, y naturalmente, no quería casarme con alguien de la familia Solares. Siempre les decía a mis padres que nuestra generación debía tomar sus propias decisiones sobre el matrimonio, y que Alejandro probablemente tampoco sentía nada por mí. Pero mis padres insistían en que, si Alejandro no tuviera sentimientos hacia mí, no se habría ofrecido tantas veces a llevarme y recogerme después de nuestras salidas. En realidad, en ese entonces, no me importaba si Alejandro tenía sentimientos hacia mí o no. El día que conocí a Diego fue el primer día de la universidad. Durante la feria de reclutamiento del consejo estudiantil, estábamos tomando el mismo formulario de inscripción casi al mismo tiempo. Él, muy educado, dijo: «Con permiso».
y con gracia me dejó tomar el formulario primero. Ese día llevaba un suéter gris, tenía unos ojos brillantes, era muy alto y su sonrisa era radiante. Sus manos eran muy atractivas, y como yo tenía una fascinación por las manos, no pude resistirme. Ese encuentro casual hizo que memorizara inconscientemente su número de teléfono. Después de separarnos, agregué a Diego en WhatsApp. Cuando le dije mi nombre, respondió sin dudar: «Señorita Salinas, he oído hablar mucho de usted. Desde ese día, no pude evitar esperar encontrármelo por las calles. Deseaba desesperadamente entrar al consejo estudiantil solo para tener más contacto con él. Fue amor a primera vista. Por eso, seguí sus pasos sin pensarlo 2 veces. Después de casarnos, Diego sugirió proactivamente que él me ayudaría a administrar la empresa, para que yo pudiera ser una esposa tranquila y sin preocupaciones. No me negué. Creía que marido y mujer debían tener los mismos objetivos, y la familia de Diego tenía orígenes bastante humildes. Pensé que, ya que él quería construir una carrera, debía apoyarlo. Mis padres y mi mejor amiga me aconsejaron pensarlo bien. Después de todo, antes de casarnos, mis padres ya me habían advertido que Diego no se casaba solo por amor, sino también por el estatus de nuestra familia. Yo les dije que no me importaban esas cosas. Mientras él realmente me amara, no habría problema. Después de casarme con Diego, sus padres comenzaron a llevar una vida cómoda. Dejaron sus trabajos en la fábrica y vivían muy bien gracias a las transferencias mensuales que Diego les enviaba. Incluso salían presumiendo de que Diego era ahora un empresario exitoso, lo que llevó a muchos de sus parientes a buscar ayuda. Esos parientes pedían que Diego arreglara matrimonios para sus hijos, exigiéndole que los relacionara con personas influyentes en Ciudad de México. Ante esta situación con la familia de Diego, yo no me preocupaba. Pensaba que, como mi familia era rica, ayudar un poco más no haría daño. Lo que Diego no sabía era que, la noche anterior a nuestro compromiso, Alejandro vino a verme y me entregó un contrato de transferencia de acciones. Dijo que esperaba que lo firmara, que si algún día mi matrimonio no era feliz, quería que tuviera suficiente poder para dejar a Diego. También apretó los puños y me dijo con seriedad: «No solo tienes a la familia Salinas detrás de ti, también me tienes a mí. Si él alguna vez te lastima, no se lo perdonaré». Yo me reí y le dije que estaba exagerando. Desde niña siempre confié en mi propio juicio. Estaba segura de que Diego nunca me decepcionaría. Mirando hacia atrás, ahora veo que todos los consejos que recibí eran ciertos, pero en ese momento estaba cegada por el amor y no me importaba nada más. Después del matrimonio, aunque aceptaba todo lo que Diego decía, él siempre encontraba defectos en mí. Decía que no sabía cuidar la casa, que mi carácter era complicado, que no era tan virtuosa como las esposas de sus amigos. En ese entonces, estaba completamente enfocada en Diego e incluso cambié mis hábitos por él. A él le gustaba llegar a casa y verme todos los días, así que hacía todo lo posible por quedarme en casa para acompañarlo. Incluso estudiaba recetas para cocinar platos diferentes para él. Mi mejor amiga, Raquel, me decía que había cambiado tanto después del matrimonio que parecía otra persona. La joven que adoraba ir de compras y tomarse fotos, ahora estaba dispuesta a cambiarlo todo por un hombre. Los padres de Diego estaban encantados conmigo. En todas las reuniones familiares, los parientes de él elogiaban mi belleza y amabilidad. La única persona que encontraba defectos en mí era Diego. Siempre pensé que era porque no estaba haciendo las cosas bien, pero ahora entiendo que nunca hubo amor en sus ojos al mirarme. ¿Cómo podría pensar que era suficiente? Y así, sin preguntarme mi opinión, Jimena fue instalada en mi casa. Por la noche, Jimena vino personalmente a golpear la puerta de mi habitación para llamarme a cenar. Después de rechazarla 3 veces, comenzó a llorar patéticamente afuera de la puerta. Sus sollozos se volvían cada vez más fuertes, atrayendo a Diego. Entonces ella dijo: «Lucía parece tener un gran problema conmigo. La invité a cenar, pero hasta me insultó». Abrí la puerta con una expresión de irritación y miré a Jimena, quien lloraba como si fuera una mártir. Diego llegó corriendo lleno de preocupación, sujetando el brazo de Jimena para consolarla. «No llores, déjalo en mis manos». Entonces Jimena sacó un pasador para el cabello de su bolsillo y me lo entregó, diciendo: «Lucía, lo hice yo misma. Por favor, acéptalo. ¿Podemos llevarnos bien en el futuro?». Antes de que terminara de hablar, la interrumpí de inmediato. «Ni lo sueñes. ¿Para quién crees que estás haciendo este espectáculo?». Al escuchar esto, Jimena se escondió entre los brazos de Diego, triste. Diego avanzó furioso y me dio una bofetada en la cara. «Lucía, ya te lo advertí. Jimena está embarazada y necesita mantener la calma. Eres una mujer cruel. ¿Estás tratando de hacer que pierda al bebé? ¿Es eso?». Todo empezó con una sonrisa. Una sonrisa que ocultaba el remolino de emociones en mi interior. Furia, traición y una punzante sensación de humillación.
Diego pensó que podía traer a Jimena a mi casa y seguir con su vida como si nada. Pensó que podía seguir usando mi dinero, mi familia y mis recursos para sostener su farsa de hombre exitoso. ¡Qué iluso! Después de escuchar las palabras de doña Inés sobre los planes de Diego y Jimena para arrebatarme todo, supe que era hora de actuar. Pero no iba a gritar ni armar un escándalo. No, la verdadera justicia no llega con ruido, sino con el silencio calculado de quien sabe exactamente dónde golpear. Esa misma noche, llamé a mi asistente legal, Laura, quien había trabajado conmigo desde los inicios de la empresa. Laura, necesito que suspendas todas las transferencias automáticas a la familia de Diego. Nada más un centavo debe salir de nuestras cuentas para mantenerlos. ¿Inmediatamente?, preguntó, sorprendida por mi tono frío. Inmediatamente, repliqué con firmeza. Hice una pausa antes de continuar. Además, organiza una auditoría exhaustiva de las cuentas de la empresa. Quiero saber exactamente cuánto dinero ha desviado Diego durante estos años. Si encuentras irregularidades, quiero que se inicien acciones legales de inmediato. Entendido, señora Salinas. Esa misma noche dormí en paz por primera vez en meses. Saber que las cosas finalmente estaban en marcha me llenaba de una extraña calma. Diego todavía no sospechaba nada. Estaba demasiado ocupado jugando a ser el esposo preocupado por su amante embarazada. Al día siguiente, mientras él y Jimena disfrutaban de un desayuno preparado por doña Inés, yo recibí el primer reporte preliminar de Laura. Señora, encontramos transferencias regulares a cuentas en Oaxaca, Monterrey y Guadalajara. También hay gastos inflados en contratos de proveedores que sospechamos son ficticios. Continúa investigando, le pedí, con el rostro impasible. Pasaron días antes de que Diego comenzara a notar los primeros efectos. Su madre, acostumbrada a recibir depósitos mensuales, lo llamó desesperada. Diego, no he recibido el dinero de este mes. ¿Qué está pasando? Yo estaba sentada en el sofá del salón, leyendo tranquilamente un libro cuando él entró furioso. Lucía, ¿tú cancelaste los depósitos a mi familia?, me gritó. Cerré mi libro con calma, levantando la mirada hacia él. Sí, Diego, ya no tengo ninguna obligación de mantenerlos. Si necesitan dinero, que trabajen. Su rostro se puso rojo de ira. Eres una egoísta. Mi familia siempre te ha apoyado. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Sonreí, una sonrisa tan afilada como una navaja. Cruel es aprovecharse de alguien que te ama para robarle. ¿Crees que no sé de tus desvíos de dinero, Diego? ¿Crees que no sé que usaste mi empresa para enriquecer a tu familia mientras yo confiaba en ti ciegamente? Por primera vez en mucho tiempo, Diego no tuvo nada que decir. Sus labios temblaron, y una sombra de miedo cruzó por su rostro. Eso no es cierto. Ahórrate las excusas. Pronto recibirás noticias de mis abogados. A la mañana siguiente, se publicó en los periódicos un comunicado oficial de mi empresa anunciando una investigación por desvío de fondos. Aunque no mencioné el nombre de Diego, era evidente para todos quién era el culpable. Esa misma tarde, contraté a un agente inmobiliario para poner la mansión en venta. Cuando Diego y Jimena se enteraron, fue como si el suelo se desmoronara bajo ellos. «¡No puedes hacer esto!», gritó Diego, mientras Jimena lloraba detrás de él. «Claro que puedo. La casa está a mi nombre. Si no les gusta, son libres de irse». Diego intentó amenazarme, diciendo que tenía derechos como mi esposo. Pero yo ya había previsto todo. Los documentos que firmó cuando nos casamos especificaban que todos mis bienes seguían siendo míos. No tenía ni un solo argumento legal para detenerme. Finalmente, llegó el día en que la mansión quedó vacía. Yo había organizado discretamente la mudanza de mis pertenencias a un elegante departamento en Polanco. Diego y Jimena, en cambio, se vieron obligados a buscar un lugar modesto para vivir. La humillación en sus rostros era evidente, pero no terminé ahí. Una semana después, Laura me informó que las pruebas contra Diego eran suficientes para proceder legalmente. Lo acusé de fraude y malversación de fondos. Cuando se presentó a la corte, ya no era el hombre arrogante que me había traicionado. Era un hombre derrotado, con el peso de su propia codicia sobre los hombros. Mientras firmaba los documentos del caso, una noticia inesperada llegó a mis oídos. Alejandro Solares había regresado a la Ciudad de México. Y no solo eso, parecía estar interesado en adquirir una de las empresas asociadas con mi exesposo. Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad. Tal vez mi venganza apenas estaba comenzando. Si había algo que Diego y Jimena valoraban más que el dinero, era su imagen. Durante años, él había cultivado cuidadosamente la apariencia de un hombre de éxito, un esposo perfecto y un empresario admirado. Pero la verdad siempre encuentra su camino, y yo estaba lista para desenmascararlos ante la sociedad que tanto veneraban. Todo comenzó en una gala benéfica organizada por la alta sociedad de la Ciudad de México. Había sido invitada como siempre,
siendo una de las principales benefactoras del evento. Lo que no esperaba, o tal vez sí, era que Diego y Jimena también aparecieran allí. Él, con su acostumbrada arrogancia, caminaba por el salón como si nada hubiera pasado. Ella, con su embarazo ya avanzado, fingía una dulzura que resultaba insoportablemente hipócrita. Desde el otro lado del salón, Alejandro Solares me saludó con un gesto discreto. Nos habíamos reencontrado hacía unos días, y desde entonces habíamos trabajado juntos en un plan que prometía hacer historia. Era una jugada arriesgada, pero si algo había aprendido, era que el poder no solo residía en los bienes materiales, sino también en la capacidad de controlar la narrativa. Mientras la orquesta tocaba suavemente, me acerqué a un grupo de conocidos que conversaban animadamente sobre los últimos escándalos sociales. Mi voz fue casual, pero cada palabra estaba cuidadosamente calculada. Es curioso cómo algunas personas esconden sus verdaderos rostros detrás de sonrisas falsas, comenté, levantando mi copa de champán. ¿A quién te refieres, Lucía?, preguntó una de las mujeres intrigada. Sonreí, dejando que el silencio hablara por sí mismo antes de responder. ¿Han escuchado sobre el reciente caso de fraude en mi empresa? Es una historia bastante interesante. Implica desvíos millonarios y, por supuesto, una infidelidad descarada. El grupo enmudeció. Los rumores ya habían comenzado a circular después de mi comunicado oficial, pero escucharme hablar abiertamente del tema era algo inesperado. Antes de que pudieran preguntar más, Alejandro se unió a la conversación, sosteniendo un sobre en la mano. Lucía, creo que esto te interesará. Es un informe detallado de los contratos falsos firmados por... Bueno, ya sabes quién. Gracias, Alejandro, respondí, tomando el sobre sin apuro. Mis ojos buscaron a Diego y Jimena, que en ese momento estaban siendo presentados a un grupo de empresarios. Sus sonrisas se desvanecieron al notar que todas las miradas comenzaban a dirigirse hacia ellos. La tensión en el aire era palpable. Aprovechando el momento, subí al escenario para dar un discurso, algo que hacía cada año en esta gala. Pero esta vez, mi mensaje era diferente. Queridos amigos, comencé, con voz firme. Este año he aprendido una lección importante. No todo lo que brilla es oro. Hay personas que se presentan como exitosas, leales y amorosas, pero que en realidad solo buscan destruir a quienes confían en ellas. El salón entero quedó en silencio. Podía sentir los ojos de Diego clavados en mí, su rostro enrojecido por la furia y el miedo. Jimena, en cambio, bajó la mirada, como si quisiera desaparecer. Quiero compartir con ustedes una historia real, continué. Hace 5 años, cometí el error de confiar en alguien que solo quería usarme para su beneficio. Esa persona desvió fondos de mi empresa, traicionó mi confianza y, lo más importante, rompió el compromiso que se supone que es la base de cualquier relación. Un murmullo recorrió la sala. Algunos ya sabían a quién me refería, pero otros aún buscaban confirmar sus sospechas. Alejandro, desde el público, dio el golpe final. Lucía, ¿no se trata del mismo Diego que ahora pretende hacerse pasar por empresario exitoso mientras vive de tus recursos? El impacto fue inmediato. Diego dio un paso al frente, como si quisiera defenderse, pero no tuvo oportunidad. Uno de los empresarios presentes, quien había tenido tratos con él en el pasado, intervino. ¿Eso es cierto? Porque ahora que lo pienso, los números de tu última propuesta no cuadraban, Diego. Jimena intentó intervenir, colocando una mano en el brazo de Diego. No crean todo lo que escuchan. Lucía está dolida porque no puede tener hijos. Solo quiere hacernos quedar mal. Fue un movimiento desesperado. Y yo estaba preparada para ello. ¿Eso crees, Jimena? Respondí, manteniendo la calma. Porque según tengo entendido, tú sabías perfectamente que Diego era mi esposo cuando decidiste involucrarte con él. Pero tranquila, no soy yo quien los juzga. Será la ley. Saqué del sobre algunos documentos que demostraban las transferencias realizadas a cuentas a nombre de Jimena. Era la evidencia que necesitaba para sellar su destino. El salón entero estalló en murmullos. Los aliados de Diego y Jimena comenzaron a alejarse de ellos, como si estuvieran infectados por una enfermedad contagiosa. Yo, en cambio, me retiré del escenario con una sonrisa satisfecha. Esa noche, los vi abandonar la gala apresuradamente, perseguidos por miradas de desprecio y murmullos de condena. Pero lo que ellos no sabían era que esto era solo el principio. Alejandro se acercó a mí, ofreciéndome una copa. Creo que después de esto, tenemos mucho de qué hablar, ¿no crees?, dijo con una sonrisa cómplice. Oh, claro que sí. Alejandro, apenas estamos comenzando. El teléfono de Alejandro vibró en ese momento, y al leer el mensaje en la pantalla, su expresión se volvió seria. Parece que Diego tiene más secretos de los que pensábamos, dijo, mostrándome la pantalla. La información que apareció ahí prometía un nuevo capítulo.
uno que llevaría la venganza a un nivel aún más profundo. La llamada llegó al día siguiente de la gala. Alejandro, siempre directo y eficiente, fue al grano. Lucía, tenemos que reunirnos. Acabo de adquirir información que podría serte muy útil. Y creo que podemos trabajar juntos para cerrar este capítulo de una vez por todas. Acepté encontrarme con él esa misma tarde en su oficina en Santa Fe. El edificio, un símbolo de modernidad y poder, reflejaba a la perfección el hombre en el que Alejandro se había convertido. Al entrar, me recibió con una sonrisa cálida, pero sus ojos brillaban con determinación. Siempre supe que Diego era un oportunista, dijo mientras me ofrecía un café, pero nunca imaginé que llegaría a este nivel de bajeza. Tampoco yo, Alejandro, respondí, sintiendo una punzada de vergüenza por haber sido tan ciega en el pasado. Pero ya no soy la misma. Esta vez estoy lista para luchar. Alejandro asintió y sacó una carpeta de su escritorio. Aquí tienes. Estos son los registros de una de las empresas que Diego fingió administrar. Descubrí que ha estado acumulando deudas mientras utiliza su fachada como empresario para estafar a otras personas. Incluso intentó acercarse a mi familia hace unos años. Abrí la carpeta y revisé los documentos con cuidado. Cada página era una pieza del rompecabezas, un testimonio de cómo Diego había construido un castillo de naipes que estaba a punto de derrumbarse. ¿Qué propones?, le pregunté intrigada. Alejandro sonrió, pero esta vez su expresión era más sombría. Voy a comprar esa empresa. Es pequeña y está al borde de la quiebra, pero una vez que la adquiera, Diego perderá el control de su último recurso financiero. Será un golpe directo a su ego y a su bolsillo. No pude evitar sonreír ante la idea. Me encanta cómo piensas, Alejandro. Pero ¿por qué harías esto por mí? Su mirada se suavizó, y por un momento, el Alejandro de nuestra juventud volvió a surgir. Porque siempre te he cuidado, Lucía, y porque mereces justicia. Durante las semanas siguientes, trabajamos juntos para ejecutar el plan. Alejandro utilizó su influencia y sus contactos para negociar la adquisición de la empresa, mientras yo me encargaba de asegurar que Diego no tuviera manera de prever lo que se avecinaba. En medio de todo esto, nuestras interacciones comenzaron a cambiar. La relación que alguna vez habíamos tenido como amigos de la infancia evolucionaba hacia algo más profundo. En una de nuestras reuniones nocturnas en su oficina, Alejandro me sorprendió con una confesión. Lucía, nunca dejé de preocuparme por ti. Ver cómo Diego te trataba todos estos años fue una de las cosas más difíciles que he vivido. Alejandro, comencé, pero él me interrumpió suavemente. No tienes que decir nada. Solo quería que lo supieras. Sus palabras me dejaron sin aliento. Después de tanto tiempo de sentirme ignorada y traicionada, escuchar algo tan sincero era como un bálsamo para mi alma. Pero no dejé que esas emociones me distrajeran del objetivo principal. Finalmente, el día llegó. Alejandro había organizado una reunión en el edificio de la empresa que acababa de adquirir. Diego, pensando que era una oportunidad para recuperar el control, apareció con Jimena, quien todavía intentaba mantener la apariencia de una mujer perfecta. Cuando entraron a la sala de juntas y vieron a Alejandro y a mí sentados al otro lado de la mesa, la sorpresa en sus rostros fue un espectáculo. ¿Qué demonios están haciendo aquí?, exigió Diego, claramente desconcertado. Alejandro se levantó con calma, ajustándose el reloj. Diego, me gustaría presentarte al nuevo dueño de esta empresa. No es posible. Esto tiene que ser un error. El único error aquí fue subestimar a Lucía, respondió Alejandro, señalándome con una sonrisa. Ella y yo hemos trabajado juntos para asegurarnos de que cada uno de tus intentos de estafa termine en fracaso. Ximena, que había estado en silencio hasta entonces, dio un paso al frente, con su voz temblorosa. Esto es una trampa. Lucía, no puedes hacer esto. Nos dejarás en la calle. Me levanté, mirándola directamente a los ojos. ¿De verdad creías que podías quitarme todo sin enfrentar consecuencias? Si hay algo que deberías haber aprendido de todo esto, Ximena, es que el karma siempre vuelve. Diego intentó salvar lo poco que quedaba de su orgullo. No necesitas hacer esto, Lucía. Podemos resolverlo. Piensa en todo lo que hemos pasado juntos. Lo miré, recordando todos los momentos en que me había hecho sentir insignificante. Diego, ya no hay nosotros. Tú tomaste esa decisión cuando decidiste traicionarme. Ahora es mi turno de elegir, y elijo recuperar mi vida. La reunión terminó con Diego y Ximena, abandonando el edificio, humillados y derrotados. Alejandro y yo nos quedamos observando desde la ventana cómo subían a un auto viejo y se alejaban sin rumbo. ¿Qué sigue para ti, Lucía?, preguntó Alejandro, con una mezcla de admiración y curiosidad. Lo miré, sintiendo por primera vez en años una verdadera sensación de libertad. Lo que sigue es terminar con esto de una vez por todas. Pero esta vez no estaré sola.
Sabía que el próximo paso no sería fácil, pero después de todo lo que había pasado, ya no había espacio para la duda. La caída de Diego no estaría completa hasta que cada una de las piezas de su engaño fuera desmantelada. Y para lograrlo, no había mejor herramienta que la ley. El primer paso fue usar el contrato que Alejandro me había dado años atrás, aquel documento que había ignorado por amor, pero que ahora se convertía en mi salvavidas. Lo leí una y otra vez, asegurándome de comprender cada detalle. Ese contrato no solo me daba control sobre las acciones que Diego había manejado en mi empresa, sino que también me protegía legalmente de cualquier reclamo futuro. Reuní a mi equipo legal en una sala de juntas en mi nueva oficina. Laura, como siempre, estaba a mi lado, pero esta vez había un nuevo integrante, un prestigioso abogado que Alejandro había recomendado. Con este contrato, no solo podemos expulsar a Diego de la empresa, dijo el abogado, señalando una cláusula específica. También podemos responsabilizarlo por los daños financieros causados durante su administración. Asentí, sintiendo una mezcla de satisfacción y determinación. Quiero que procedamos de inmediato. Que quede claro que no me temblará la mano para exigir justicia. Mientras mis abogados trabajaban en los documentos, yo me preparaba para lo que sabía que sería una confrontación inevitable. No pasó mucho tiempo antes de que Diego recibiera la notificación oficial. Llegó a mi oficina furioso, acompañado de Jimena, quien ahora parecía menos confiada que antes. «¡No puedes hacer esto, Lucía!», gritó Diego, entrando como un vendaval. «Esto es una traición. Yo soy tu esposo. Tengo derechos». Lo observé con calma desde mi silla, dejando que sus palabras rebotaran en las paredes sin afectarme. «Diego, lo único que estoy haciendo es reclamar lo que me pertenece. Si alguien aquí traicionó a alguien, fuiste tú. Y no olvides que lo tengo todo documentado». Levanté un archivo con las pruebas de su malversación y lo coloqué sobre la mesa. «Te doy un consejo», añadí con frialdad. «Habla con tus abogados. Quizás puedan ayudarte a reducir tu sentencia». Jimena, que hasta ese momento había estado en silencio, decidió intervenir. «¿Sentencia? Esto es ridículo. Lucía, estás exagerando. Diego solo quería ayudarte a manejar la empresa. Si cometió errores, fueron por inexperiencia, no por malicia». La miré con una mezcla de lástima y desprecio. «Jimena, ya no tienes que fingir. Todos sabemos que no estás aquí por Diego, sino por lo que creías que podías obtener de él. Lamento decirte que elegiste al hombre equivocado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego apretó los puños, su rostro rojo de ira. «¿Esto es lo que querías, Lucía? ¿Arruinarme? ¿Convertirme en un nadie? No, Diego, esto es lo que tú querías. Es lo que... Yo solo estoy asegurándome de que te hagas responsable de tus actos». Unos días después, se llevó a cabo una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de mi empresa. Alejandro y yo llegamos juntos, una alianza que no pasó desapercibida para los demás miembros. Cuando Diego apareció, intentó proyectar confianza, pero sus esfuerzos fueron en vano. Con cada palabra que pronunciaba, quedaba claro que no tenía manera de defenderse. El punto culminante llegó cuando presenté el contrato que Alejandro me había dado años atrás. Los rostros de todos los presentes reflejaban asombro al ver la precisión con la que había sido redactado. «Con este documento», dije, dirigiéndome al consejo, «Diego ya no tiene ningún control sobre las acciones de la empresa. A partir de este momento, estoy tomando el mando total». La votación fue unánime. Diego fue removido oficialmente de cualquier posición dentro de la empresa. Su rostro, una mezcla de incredulidad y desesperación, era un espectáculo que no olvidaré fácilmente. Al día siguiente, inicié los trámites de divorcio. No solo pedí la disolución del matrimonio, sino también una compensación económica por los daños emocionales y financieros que había sufrido. Mis abogados fueron claros y precisos. Diego no recibiría ni un centavo de mi fortuna. Jimena, por otro lado, intentó contactar a mis abogados en un último esfuerzo por asegurar algo para su hijo. Pero yo ya había tomado una decisión. En lugar de dejar que un solo peso mío llegara a sus manos, transferí todos los bienes que no necesitaba a un fondo destinado a causas sociales. Mi riqueza serviría para ayudar a quienes realmente lo merecían, no para alimentar la codicia de oportunistas. Finalmente, llegó el día en que Diego recibió los papeles del divorcio. Fue Alejandro quien me acompañó a entregarlos personalmente. Al abrir la puerta de su modesto apartamento, Diego nos miró con una mezcla de odio y resignación. «Esto no ha terminado. Lucía», dijo con un tono amenazante. Lo miré directamente a los ojos, sin mostrar ni un rastro de miedo. «Oh, Diego, para ti apenas está comenzando». Cuando salimos del edificio, Alejandro recibió otra notificación en su teléfono. La expresión en su rostro me hizo detenerme. «¿Qué sucede?», pregunté. «Parece que Jimena tiene un pasado que no conocíamos», respondió,
mostrándome la pantalla. Las palabras en el mensaje eran claras. Un secreto oscuro de Jimena estaba a punto de salir a la luz, uno que prometía cambiar el rumbo de nuestra venganza. Las noticias llegaron más rápido de lo que esperaba. Alejandro me había enviado un archivo detallado sobre Jimena, un expediente que contenía información suficiente para arruinar cualquier esperanza que ella tuviera de redimirse ante los ojos de la sociedad. Pero eso no era todo. Diego también tenía sus propios esqueletos en el armario, y ahora, después de años de engaños, cada uno de ellos estaba saliendo a la superficie. La primera bomba cayó en una tarde lluviosa. Laura entró en mi oficina con una expresión que mezclaba incredulidad y triunfo. «Señora Salinas, esto es algo que no puede perderse». Colocó su tablet frente a mí, y ahí estaba. Un artículo en uno de los principales portales de chismes de la Ciudad de México. El titular era devastador. Jimena López, el oscuro pasado de la amante del empresario en desgracia, Diego Fernández. El artículo detallaba una serie de relaciones pasadas de Jimena con hombres adinerados, muchos de los cuales afirmaban haber sido estafados por ella. Las declaraciones incluían transferencias bancarias sospechosas, propiedades obtenidas bajo circunstancias dudosas y un patrón constante de manipulación emocional. Pero el golpe más fuerte fue la revelación de que el supuesto embarazo de Jimena no era el primero que utilizaba como herramienta de chantaje. ¿Es esto real?, pregunté, sin poder apartar la vista de la pantalla. «Todo está documentado», respondió Laura con una sonrisa. «Y aún hay más. Parece que Jimena está vinculada a un fraude en Monterrey que ahora está bajo investigación federal». Cerré la tablet, sintiendo una mezcla de satisfacción y asombro. Esto era más de lo que podría haber planeado. La caída de Jimena no solo estaba garantizada, sino que sería un espectáculo que nadie olvidaría. La segunda bomba llegó días después, esta vez dirigida directamente a Diego. Uno de sus antiguos socios, un hombre llamado Ricardo Gómez, había decidido hablar con la prensa. En una entrevista exclusiva, reveló cómo Diego había utilizado su posición en mi empresa para extorsionar a pequeños empresarios y manipular contratos. Las pruebas incluidas eran contundentes: correos electrónicos, grabaciones de llamadas y documentos falsificados. El daño estaba hecho. Diego y Jimena se convirtieron en el centro de un escándalo nacional. Su reputación, ya tambaleante, quedó completamente destruida. Pero no era solo su imagen pública lo que se desmoronaba. También sus vidas personales comenzaron a fracturarse de manera irreversible. Una noche, mientras revisaba los reportes sobre el caso, recibí una llamada inesperada. Era doña Inés, quien seguía trabajando para mí incluso después de mi mudanza. «Señorita Lucía, pensé que querría saberlo. Diego y Jimena tuvieron una gran pelea esta noche. Pude escuchar desde la calle cómo se gritaban». «¿Qué decían?», pregunté, sintiendo una extraña curiosidad. Jimena lo acusó de no cumplir sus promesas, y Diego la llamó una estafadora. Creo que ambos están comenzando a darse cuenta de que no tienen nada. Colgué el teléfono con una sonrisa. El infierno que habían construido para mí estaba consumiéndolos ahora a ellos. Al día siguiente, decidí que era hora de un movimiento final. Alejandro y yo organizamos una conferencia de prensa para aclarar cualquier duda sobre las acusaciones que enfrentaba mi empresa debido a Diego. Fue un evento breve pero contundente. Al terminar, un periodista se acercó con una pregunta que captó mi atención. «Señora Salinas, ¿qué opina sobre los recientes escándalos de Jimena López? Hay rumores de que ella podría enfrentar cargos legales». Hice una pausa, dejando que el silencio creara expectativa. Creo que cada persona debe enfrentar las consecuencias de sus actos, y estoy segura de que la justicia hará su trabajo. Mientras me alejaba del podio, mi teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. «Diego y Jimena se están derrumbando. Parece que ella ha decidido abandonarlo». No pude evitar reírme. La ironía era deliciosa. Jimena, quien había sacrificado todo por estar con Diego, ahora lo dejaba cuando las cosas se ponían difíciles. Y Diego, quien alguna vez había tenido todo gracias a mí, estaba ahora completamente solo. Semanas después, me enteré de que Jimena había regresado a Monterrey, donde intentaba rehacer su vida como madre soltera. Pero sus problemas legales seguían persiguiéndola, y su círculo social la había rechazado por completo. Diego, por su parte, estaba sumido en deudas y enfrentaba múltiples demandas. Había perdido todo: dinero, poder y, lo más importante, el respeto de quienes alguna vez lo rodearon. Una noche, mientras miraba la ciudad desde la terraza de mi nuevo departamento, recibí una última llamada de Alejandro. «¿Y ahora qué sigue, Lucía?», preguntó, su voz tranquila pero llena de interés. «Lo que sigue es cerrar este capítulo», respondí, mirando las luces de la ciudad. «Pero aún hay algo que quiero hacer». «¿Qué cosa?», preguntó intrigado. Sonreí,
sabiendo que mi próximo movimiento sería el cierre perfecto para todo. La primera mañana en mi nuevo hogar marcó el inicio de una nueva etapa en mi vida. El elegante departamento en Polanco era un reflejo de lo que siempre había querido, un espacio moderno, lleno de luz y alejado de los recuerdos oscuros que Diego y su familia habían dejado en mi mansión. Aquí, todo estaba bajo mi control. Comencé el día con un café y mi agenda, revisando los últimos detalles del evento que estaba organizando. Era una fiesta exclusiva para cerrar una etapa y, en cierto sentido, para abrir otra. Quería rodearme de amigos, socios y personas que realmente apreciaban mi valor. Alejandro, por supuesto, sería parte importante de la noche. Durante las semanas previas, había trabajado para solidificar mi posición en el mundo empresarial. Con Alejandro como aliado, expandí mis negocios a nuevas industrias y recuperé completamente el control de mi empresa. El nombre de los Salinas volvió a resonar con fuerza en la Ciudad de México, y esta vez no había nadie a quien mantener ni secretos que guardar. La noche de la fiesta llegó rápidamente. El departamento estaba decorado con buen gusto, y la vista panorámica de la ciudad proporcionaba un telón de fondo impresionante. Los invitados comenzaron a llegar, entre ellos empresarios influyentes, viejos amigos, y para mi sorpresa, incluso algunos miembros de mi familia, con quienes había tenido roces en el pasado. Alejandro llegó puntual, como siempre, impecable en su traje negro. «Lucía, estás radiante», dijo, entregándome una copa de vino. «Gracias, Alejandro. Esta noche se trata de dejar atrás todo lo malo», respondí, alzando la copa para brindar con él. Todo iba perfecto, hasta que un rumor comenzó a extenderse entre los invitados. Parecía que alguien inesperado había llegado al edificio. Al principio, no le di importancia, pero luego Laura se acercó a mí con una expresión seria. «Señora Salinas, Diego está aquí. Está pidiendo hablar contigo». Mi primer instinto fue rechazarlo. Después de todo, esta noche era para celebrar, no para lidiar con fantasmas del pasado. Pero luego pensé que quizás esta era la oportunidad perfecta para cerrar el círculo. «Déjalo entrar», respondí, sorprendiendo incluso a Laura. Diego apareció minutos después, luciendo un traje arrugado y una expresión cansada. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que había conocido. Su rostro reflejaba el peso de sus errores, y sus ojos, alguna vez llenos de arrogancia, ahora estaban llenos de súplica. «Lucía, necesito hablar contigo», dijo, ignorando las miradas de los demás. Lo llevé a una sala privada, lejos de los invitados, aunque sabía que Alejandro estaba cerca, listo para intervenir si era necesario. «Tienes 5 minutos», dije con frialdad. Diego respiró profundamente antes de hablar. «Cometí errores, lo sé, pero estoy aquí porque no tengo a dónde más ir. Ximena me abandonó. Mi familia ya no quiere saber nada de mí. Estoy hundido, Lucía». No pude evitar sentir una punzada de lástima, pero rápidamente recordé todo lo que había hecho, todas las noches que había llorado por su traición. «¿Y qué esperas que haga yo?», pregunté, cruzando los brazos. «¿Quieres que te perdone? ¿Que te dé otra oportunidad?». Diego negó con la cabeza. «No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que lamento todo lo que hice. Nunca debí...» Su voz se quebró. «Nunca debí tratarte así». Por un momento, el silencio llenó la sala. Finalmente, hablé, y mis palabras fueron claras. «Diego, no sé si tu arrepentimiento es genuino, y para ser honesta, ya no me importa. No vine hasta aquí para salvarte, vine para salvarme a mí misma, y lo he logrado». Se levantó lentamente, asintiendo con resignación. «Entiendo. Espero que encuentres la felicidad que mereces». Cuando salió de la sala, sentí una paz que nunca antes había experimentado. Esa fue la última vez que vi a Diego, y no necesitaba más. Su vida estaba en ruinas, y la mía apenas estaba comenzando. Regresé a la fiesta, donde Alejandro me esperaba con una copa nueva de vino. «¿Todo bien?», preguntó estudiando mi expresión. «Mejor que nunca», respondí, tomando la copa. Esa noche brindé por todo lo que había perdido, pero sobre todo por lo que había ganado: mi independencia, mi dignidad y una nueva oportunidad de vivir bajo mis propios términos. Mientras los invitados comenzaban a irse, Alejandro me entregó un sobre con una sonrisa misteriosa. «Creo que esto te interesará, pero será mejor que lo veas mañana». Abrí el sobre en cuanto se fue, y el contenido me dejó intrigada. Era un documento que revelaba el destino de Ximena y un nombre que no esperaba volver a ver. El sobre que Alejandro me dejó esa noche quedó en mi escritorio hasta la mañana siguiente. Lo abrí mientras tomaba café, y las primeras palabras del documento me dejaron perpleja. Era un informe detallado del destino de Ximena, pero lo que realmente capturó mi atención fue un nombre que no esperaba: Ricardo Gómez.
el antiguo socio de Diego que había expuesto su corrupción. Ricardo no solo había hablado con la prensa, también había iniciado un proceso legal contra Jimena. Según el informe, ella había intentado involucrarlo en una estafa años atrás, y ahora que su reputación estaba destruida, Ricardo había decidido aprovechar el momento para llevarla ante la justicia. Sonreí al leer las últimas líneas. Jimena enfrentaba un juicio penal en Monterrey, y las posibilidades de que evitara la cárcel eran mínimas. Su familia, cansada de sus manipulaciones, se había distanciado completamente. La mujer que había intentado arrebatarme todo ahora se enfrentaba a un destino del cual no podía escapar. Por fin estaba sola, sin la protección de Diego ni el glamour que tanto había perseguido. Diego, por su parte, había regresado al barrio donde creció, una colonia modesta en el oriente de la Ciudad de México. Las deudas acumuladas y las demandas en su contra lo obligaron a vender lo poco que le quedaba. Ahora trabajaba en un taller mecánico, un oficio que nunca imaginó retomar. Su familia, que alguna vez había disfrutado de mi generosidad, también había caído en desgracia. Sin mi apoyo financiero, volvieron a la misma vida humilde que llevaban antes de conocernos. Me contaron que Diego intentó reconciliarse con algunos amigos del pasado, pero nadie quiso arriesgar su reputación asociándose con él. Por las noches, solía beber en un pequeño bar de la zona, donde ocasionalmente se le escuchaba hablar de cómo lo había tenido todo. Pero esas historias solo servían para recordarle lo lejos que había caído. Por otro lado, Alejandro y yo habíamos formado una sociedad sólida, tanto en los negocios como en la vida personal. Aunque nunca forzamos las cosas, nuestra relación floreció de manera natural. Alejandro era todo lo que Diego no fue: leal, generoso y con un sentido del humor que me hacía reír incluso en los días más complicados. Juntos, expandimos nuestras empresas a mercados internacionales y usamos parte de nuestras ganancias para crear un programa de becas destinado a mujeres jóvenes que querían estudiar negocios. Para mí, era una manera de devolverle al mundo algo positivo después de todo lo que había pasado. Una tarde, mientras revisábamos los planes para una nueva inversión, Alejandro me miró con una sonrisa que conocía bien. ¿Recuerdas lo que te dije cuando te di aquel contrato?, preguntó. Que siempre me cuidarías, respondí, con una sonrisa. Y lo seguiré haciendo. Pero ahora, creo que ya no me necesitas tanto como antes. Tenía razón. Ya no era la mujer ingenua que se había casado con Diego creyendo en un amor idealizado. Ahora era una mujer que sabía su valor y que había aprendido a tomar el control de su vida. Finalmente, decidí organizar una última reunión, esta vez con mi familia. Había pasado demasiado tiempo alejándome de ellos por orgullo, pero ahora entendía que necesitaba cerrar ese capítulo también. Mis padres me recibieron con los brazos abiertos, y fue como si nunca nos hubiéramos distanciado. «Estamos tan orgullosos de ti, Lucía», dijo mi madre, con lágrimas en los ojos. «Siempre supimos que eras fuerte, pero ahora lo vemos más claro que nunca». Mientras la abrazaba, sentí una paz que no había sentido en años. Por fin, todo estaba en su lugar. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde la terraza de mi departamento, pensé en Diego y Jimena. No con odio ni resentimiento, sino con una extraña mezcla de compasión y alivio. Ambos habían construido su propio infierno, y yo ya no tenía nada que ver con ello. Por otro lado, yo había encontrado algo mucho más valioso que el dinero o la venganza: mi libertad, y sabía que, sin importar lo que viniera después, estaba lista para enfrentarlo.